De la patria se abre la sesión. Quiero agradecer a quienes nos acompañan. Esta mañana la comisión tiene 3 puntos en la tabla. Lo primero, de una manera relativamente breve, queremos conocer el avance de la mesa que se constituyó por los asesores parlamentarios justamente y el Ejecutivo en relación a la moción que en un rato más vamos a conocer, que es el punto 2, que nos va a exponer el senador Alfonso Urresti, autor de la moción. Esto es bueno para ilustrar un trabajo conjunto que nosotros mismos acordamos entre los asesores y el Ejecutivo, como una manera de avanzar y tener mayor información para poder tramitar esta moción, por un lado. Así que va a ser el primer punto de la tabla. Después, como ya dije, expone el senador Urresti la moción que él ha presentado, que algunos senadores suscribimos. Y tercer punto de la tabla, que es muy importante para nosotros también, conocer los alcances medioambientales para Chile del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales que se adoptó en Escazú, Costa Rica, por 24 países de América Latina y el Caribe. Esto es muy importante porque va a ser firmado por nuestro país el próximo 27 de septiembre y, según yo entiendo, debe ser el único acuerdo que tenemos de estas características a nivel regional y de esta importancia justamente porque es el acceso a la participación y acceso a la información y acceso a la justicia. Por lo tanto, brevemente en el punto 1 de los asesores, le puedo dar la palabra a don Alejandro Sánchez, que es asesor que trabaja conmigo, que ha participado desde el primer momento en la reunión de los asesores, que nos haga una breve relación de lo que han visto hasta ahora ustedes como asesores, sin perjuicio, que obviamente esto tiene que ser concordado y también los propios senadores tienen que tener la información más detallada, más allá de que en su conjunto cada uno de los asesores se lo haya dicho. Alejandro. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, brevemente comentar que esta reunión o esta mesa de asesores fue convocada tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por la solicitud de la Comisión de Medio Ambiente. En ella he participado yo, Alejandra Figueroa en representación del senador Girardi, Isidora Infante, quien está aquí a mi derecha, como representante del Ejecutivo, Mauricio Anacona, asesor del senador Sandoval, Melissa Vallega, como asesora del senador de Urresti, Jimena Ibarra, profesional del Ministerio de Medio Ambiente, Susana Figueroa, asesora del Comité PPD, y Rafael Castro, asesor del senador Proens. Hemos tenido 3 sesiones y lo que puedo adelantar brevemente es que pareciera haber un acuerdo sobre los siguientes 5 puntos, pero el acuerdo tiene que ser ratificado por las respectivas oficinas parlamentarias y por el Ministerio para efectivamente visarse como tal y visarse como un acuerdo por la Comisión. Hago presente ese punto para que efectivamente se pueda continuar el trabajo prelegislativo que se está realizando en torno a la materia. El primer punto tiene que ver con ampliar el objeto de protección para pasar de humedales urbanos a otro tipo de humedales, en general abarcando especialmente los urbanos, pero también otro tipo de humedales que están siendo amenazados, que pueden, por ejemplo, existir en la región de Atacama y que no necesariamente son urbanos. El punto número 2 tiene que ver con la modificación de la Ley General de Urbanismo, Vivienda y Construcción, incorporando, reconociendo que el proyecto de ley de autoría del senador de Urresti efectivamente modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, pero se reconoce la necesidad de incorporar a los humedales dentro de los instrumentos de planificación urbana de las ciudades, recogiendo también la recomendación que hizo el superintendente del Medio Ambiente en la sesión del 10 de abril en esta misma comisión. El tercer punto tiene que ver con la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular con con el artículo 10 de la Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en la cual se sugiere poder aprobar una norma que implique la derogación tácita del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, específicamente en lo relativo a la superficie mínima requerida por parte de un humedal, en términos tales de que solamente aquellos humedales que actualmente la legislación o el reglamento dice que solamente aquellos humedales que superan una superficie tal son aquellos que quedan protegidos por el reglamento, y lo que la mesa de asesores ha llegado o ha concluido parcialmente tiene que ver con eliminar ese requisito de superficie mínima de los humedales. El punto número 4 tiene que ver con mantener la unidad ecológica indivisible del humedal, y para esto se propone una regulación casi idéntica a la que se aprobó en el proyecto de ley
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el cual se sugiere por parte de la mesa aprobar una prohibición de alteración física para cierto tipo de humedales y en algunos casos permitir la existencia de un permiso sectorial por el futuro Servicio de Biodiversidad o el organismo competente. Y el último punto tendría que ver con el tratamiento jurídico de las turberas, reconocerlas como un humedal y no como una sustancia concesible según lo que indica actualmente la legislación minera. Solamente para complementar, quisiera solicitar a ver si es posible, quizás el Ejecutivo o los representantes del Ejecutivo pudieran complementar un poco mi presentación. Gracias. A ver, el Ejecutivo, entonces, si nos puede complementar. Señora Presidenta, por su intermedio, complementar un poco la presentación que recién hizo Alejandro, porque la verdad es que es muy completa el trabajo que se realizó. Efectivamente, fueron 3 reuniones en las cuales siempre participó, bueno, yo como profesional de jurídica, además una profesional de recursos naturales, especialista en humedales, y en la última sesión se invitó, por la complejidad de la materia, a un profesional de EAE para que nos explicara los alcances que tiene la modificación y cómo realizar una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el propósito de extender una protección a los humedales. Efectivamente, se acordó en la mesa ampliar un poco más el objeto de protección de esta iniciativa sin pretender desarrollar una normativa general sobre protección de humedales, pero sí había acuerdo en esta mesa sobre ampliar un poquito más a solo el objeto tan acotado que es de humedales urbanos. En ese sentido, complementando un poco más lo que dijo Alejandro, se llegó al acuerdo de, mediante esta ley, reconocer los humedales como áreas de protección de recursos de valor natural y de esa forma, a través de la legislación urbanística, se van a poder establecer condiciones para su adecuado manejo, además de la modificación al CIA que habló Alejandro. También se decidió recoger la definición de humedales que se trabajó en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, además de ser compatible con ese instrumento una vez que éste esté, en el entendido de que es posible que esta ley salga con anterioridad. Tratar esta situación mediante un artículo transitorio para que sean compatibles estas dos normativas. Bueno, eso es cuanto puedo informar. Entonces, yo quiero, en primer lugar, valorar las 3 reuniones que han tenido los asesores, junto con nuestros asesores, junto con el Ejecutivo, porque creo que ha sido interesante que no solo se revisara esta moción, sino que hay algunas sugerencias que probablemente amplíen, tema que veremos después de la presentación del proyecto, pero probablemente sea interesante revisarlas y probablemente acogerlas como Comisión de Medio Ambiente. Así que, dicho eso, y una vez más valorar este trabajo que nosotros pedimos por experiencias anteriores en las cuales hemos avanzado muchas veces en las mociones o proyectos, mensajes, en la medida que hay un trabajo en paralelo, a veces se ha hecho incluso previo, entre los asesores y el Ejecutivo, como una forma de que haya mucha más participación y poder recoger distintas miradas, que es el objetivo que tiene enriquecer, evidentemente, lo que nos preocupa en este caso, que es la protección de los humedales. Habiendo dicho todo aquello, le voy a pasar entonces la palabra al senador Alfonso Durresti para que exponga, digamos, su proyecto, y aprovecho de saludar a la doctora Carolina Rojas, de la Universidad de Concepción, directora del Magíster en Análisis Geográfico, y quisiera, bueno, y la periodista Joana Ortiz, pero quisiera darle la palabra entonces al senador Alfonso Durresti. Gracias, presidenta. Si podemos cargar la presentación que vamos a hacer. Dos cosas previas. Valorar el trabajo de la comisión, del equipo prelegislativo, de los distintos senadores que han participado y la participación del equipo de la ministra, que desde el primer momento se allanó a poder colaborar y discutir. Elementos de contexto. Cuando se hace una comisión prelegislativa, lo importante es referirnos al proyecto que se ha presentado y no a otros objetos. Junto a la senadora, a usted, presidenta, somos los únicos parlamentarios que venimos de la legislación anterior y que participamos en la discusión del Servicio de Biodiversidad, en que particularmente la discusión en la
nomenclatura, en la clasificación de los distintos humedales fue uno de los temas más álgidos. Y es precisamente a continuación de ese proyecto, de esa discusión, en que nos dimos a la tarea de establecer un proyecto específico sobre humedales urbanos, entendiendo, como lo voy a explicar, que esta categoría no quedó considerada en esa identificación y que hoy día los humedales urbanos, en su particular condición, y que nos hemos dado a la tarea de resumir, y yo se los voy a dejar a disposición, que importantes áreas metropolitanas, áreas hoy día con una enorme presión inmobiliaria, se han dado la tarea, como el protocolo de protección y puesta en valor de los humedales urbanos y el área metropolitana de Concepción han identificado que la mayor presión que hoy día tenemos desde un punto de vista medioambiental, pero con particularidades de presión sobre ello y con características particulares por estar insertos dentro de un territorio urbano, son los humedales urbanos. Y la categoría de humedales en sus distintas naturalezas están principalmente establecidos en la ley de Servicio de Biodiversidad. Y particularmente en lo de las turberas me voy a referir en particular porque creo que adentrarnos en la discusión hoy día de las turberas en este proyecto no es en la idea matriz y nos lleva a un mar sin orillas que sería no precisar. Lo señalé en su momento el ex diputado fallecido trágicamente cuando ejercía su cargo Lobos. Él y otros diputados, cuando éramos diputados, iniciamos una legislación en relación a las turberas en particular, con participación de mucha gente de Magallanes, de Aysén, de Chiloé, los lugares donde principalmente... Hoy día nosotros no tenemos definición de humedales urbanos y tenemos en cada una de las ciudades... Bueno, es precisar precisamente en este artículo esta definición. Establecido avances, pero claramente una ordenanza municipal, tiene un consenso de mineras, tiene una situación enorme. El fin de semana se lo voy a entregar en un seminario del futuro Congreso del Futuro, valga la redundancia, que se hace en Valdivia, exponían científicos sobre la destrucción que está ocurriendo en el norte, principalmente a propósito de las actividades del litio, que cómo esto va a generar el impacto sobre esas masas acuosas. Me lo señalaban como un anticipo, que son otros ecosistemas, son otro tipo de situaciones. Por eso son los más vulnerables a la actividad humana. Presión inmobiliaria, porque aquí tenemos claramente la presión inmobiliaria, la presión en los humedales fuera del área urbana son principalmente de desvío de agua, actividad minera, actividades extractivas, actividades ganaderas, pero el humedal urbano tiene una particular que es la presión inmobiliaria, que en definitiva es cómo construyo dentro de ellos. La siguiente. Y ahí vemos el humedal de Valdivia, humedal de Quilicura, esto ya está extendido por todo Chile. Razones para legislar: son fuente inagotable de biodiversidad de flora y fauna y una anidación de aves migratorias. Precisamente esto es importante. Dentro de las ciudades también ejercen las funciones ecosistémicas, pero también tienen una función claramente de evitar inundaciones. Las ciudades son los lugares más propensos a desastres naturales por el impacto del relleno de esto. Necesitamos ciudades más resilientes que se adapten al nuevo contexto de escasez hídrica. Claramente estamos en presencia de una situación de esta naturaleza. En este contexto, lo importante es protegerlo y no quedarnos en la inactividad normativa que permite que cualquiera que destruye, rellena o seca un humedal urbano que no esté bajo alguna de estas categorías oficial lo hace sin ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Y esto es importante en la discusión que nosotros hemos planteado de por qué el humedal urbano con mayor celeridad y con mayor anticipo. Nosotros veíamos que los distintos humedales tienen un proceso de recuperación, así como hay destrucción, han tenido un proceso de recuperación. Lo veíamos particularmente en uno de los desastres ambientales más grandes de Chile o del planeta, que fue el humedal Río Cruces en Valdivia, producto de las actividades de una planta de celulosas, condenado con un fallo acatado por la comisión, por la propia empresa, con un fallo inédito del Consejo de Defensa del Estado que intervino en que estableció un conjunto de normas de reparación y que hoy día se han establecido. Se ha demostrado que ese humedal, al menos en la población de Cisnes y Luchecillo, que fue el principal impacto, después de 10 años se ha logrado recuperar, se ha logrado rehabilitar y está en un proceso. Un humedal urbano rellenado con construcción de edificios, de calle, es irrecuperable desde el punto de vista ecosistémico. Entonces, por eso la celeridad y la precisión que tenemos que legislar sobre este tipo de humedales. El siguiente,
El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad establece nuevos instrumentos de protección para humedales en general, como por ejemplo, inventario de humedales. Esto ya lo tenemos aprobado nosotros en nuestra legislación, en el proyecto de servicio en el proyecto. Criterios de uso sustentable de humedales. Hay un distinto cronograma. Permiso de alteración física de humedales con prohibiciones de alterar los humedales ubicados en sitios prioritarios, humedales Ramsar como categorías de protección, 3 en todo el país. Nosotros ya tenemos esa enumeración de reconocimiento, pero no tenemos una ley específica. Por eso insisto en la importancia de tener una ley de humedales urbanos. Proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, si bien las normas anteriormente señaladas constituyen un avance a lo que actualmente está regulado, no son específicas para humedales urbanos. Y esto es importante. No tenemos un instrumento dentro de los espacios urbanos para protección y defensa de estas áreas. Además, está en el contexto de la creación del Servicio de Biodiversidad. Y aquí el Ejecutivo nos puede seguir. El Ministerio ha señalado que una de las prioridades es completar la creación de este otro pilar de la institucionalidad ambiental, junto a los tribunales, el servicio, la superintendencia, crear el Servicio de Biodiversidad. El objetivo del Servicio de Biodiversidad no es proteger los humedales urbanos en particular, es establecer un paraguas que permita crear un sistema. Obviamente tendrán una vinculación, pero el objetivo mismo no es avanzar en los humedales urbanos. Por tanto, nuestros criterios son insuficientes para la eficiente y correcta protección de humedales urbanos dentro del radio urbano. Duplicar normas, y aquí esto es importante, duplicar normas del proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en proyectos de humedales puede generar problemas de interpretación legal. Si nosotros establecemos, en definitiva, 2 tipos de legislaciones, tendremos una superposición de legislación. Y reitero, el objeto tenido a la vista para crear el Servicio de Biodiversidad es distinto al objeto que ha tenido la creación o el proyecto de humedales urbanos. A nivel internacional, la propia Convención Ramsar ha puesto el enfoque en la urbanización y la protección de humedales urbanos, entre otras características por su rol en el control de inundaciones. Esto es fundamental. Hoy día, con el cambio climático, principalmente las ciudades y los grandes núcleos urbanos van a verse afectados no solo por la carencia de agua, sino por situaciones que claramente van a afectar inundaciones y otro tipo de hechos. El tema de la próxima conferencia de las partes que se llevará a cabo este año en Dubái, en octubre, será humedales para un futuro urbano sostenible. Esta es precisamente la convocatoria y precisa que el humedal urbano es una categoría, es una situación, requiere un tratamiento especial. Por tanto, conclusiones, el proyecto de ley es sumamente relevante para el reconocimiento y valor que tienen los humedales urbanos y es necesaria una modificación legal. Nuestra inactividad legislativa hará que cada día la urbanización avance y más humedales sean destruidos. A propósito de la expectación que se ha generado por esta sesión o por este tema, la cantidad de lugares de las cuales nos han llegado ejemplos y notificaciones, denuncias de relleno de humedales es increíble. Y reitero, humedales urbanos. Humedales urbanos. La escasez hídrica es un contexto en el que estamos situados y si bien hay muchos ecosistemas amenazados por ella, los humedales urbanos son, sin lugar a duda, los más vulnerables. Y reitero el concepto que nos señalaban en Valdivia a propósito de el Centro de Humedales Río Cruces, que es la instancia que se creó para monitorear y seguir el Río Cruces, el santuario Carlos Ambanter, que es también sitio Ramsar, uno de los 13 sitios Ramsar, es que, a diferencia de estos sitios, los humedales urbanos no tienen punto de retorno. La urbanización de un territorio no tiene retroceso. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al senador Alfonso Durresti. A continuación le damos a dar la palabra a la doctora Carolina Rojas. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de poder compartir la investigación que he hecho durante aproximadamente 7 años sobre los humedales urbanos. Y como bien dijo el senador, los humedales urbanos son espacios súper importantes, pero al no estar reconocidos en la legislación, se conoce muy poco de ellos. Bien. ¿Puedes avanzar? Bueno, primero partir con un contexto internacional en que estamos en un escenario de urbanización global donde todas las personas nos estamos yendo a vivir a las ciudades. Ya se rompe este mito de que la gente se concentra más en los espacios rurales, sino que nos vamos a la ciudad y particularmente las ciudades de la costa han sido las más presionadas por la incorporación
de personas. Entonces, para el 2030 hay escenarios que se espera que el 70% de la población del mundo viva en ciudades, y nosotros sí, somos un país donde nuestras principales concentraciones de ciudades, a excepción de Santiago, están en la costa, entonces están bastante presionadas. De hecho, se da que hay muchos cambios de escala de ciudades. Ciudades pequeñas pasan a ser intermedias, intermedias pasan a ser metropolitanas, como dijo el senador, y particularmente estas expansiones urbanas se están dando en espacios que son de biodiversidad. Y ahí están situados estos fragmentos y humedales urbanos que van quedando. Este no es un problema solo de Chile, es un problema mundial, como también se detalló. De hecho, en la India es un problema súper preocupante, en Asia y especialmente en continentes donde se espera más crecimiento de urbanización. Nosotros en Norteamérica, Europa, las ciudades ya están consolidadas, por tanto ya no hay vuelta atrás, como también explicaba. Pero como ahora las presiones van a los países en desarrollo, donde estamos nosotros, es un conflicto súper importante. Ahí ven en la foto lo que pasa en Argentina, en la cuenca del río Luján, que era una zona que no se inundaba, ven las intervenciones increíbles, y las urbanizaciones expresan principalmente lo que es un modelo disperso, súper intervenido. Afortunadamente en Chile no tenemos todavía estas expresiones de urbanización. ¿Qué son los humedales urbanos? En realidad son espacios de transición entre la zona de agua y la zona de tierra. Generalmente están en la costa, son los que yo más he estudiado, y contienen vegetación hidrófita, están localizados en la ciudad. La ciudad nosotros la entendemos por los instrumentos de planificación, pero bien sabemos que la influencia de la ciudad es mucho más alta que el límite que podamos dibujar en un plano. ¿Por qué son tan importantes? Porque como en la ciudad se concentran personas, las personas son las que van a recibir los beneficios de estos humedales. Y los beneficios cumplen ciertas funciones que quizás no vemos, pero sí recibimos, como la regulación de la temperatura, la mitigación de inundaciones, el secuestro de carbono, y también súper importante que son espacios de infraestructura verde. Entonces también vamos viendo que tenemos cada vez más ciudades llenas de pavimentos sin espacios naturales o con parques que requieren mucho mantenimiento o consumo de agua. En cambio, el humedal es un espacio natural que te ofrece también un espacio de esparcimiento para las personas. Bien, en Chile, como bien explicó el senador, no hay una definición de humedales urbanos, sino que hay un reconocimiento de los sitios Ramsar, que son los humedales internacionalmente reconocidos. También hay algunos humedales que son de áreas protegidas, como los que recientemente se protegieron en Constitución, pero estos instrumentos de conservación requieren que el humedal esté en condiciones muy buenas ecológicas, ya con condiciones prístinas. Y como estamos en la ciudad está súper intervenida, hay contaminación. Nosotros hemos hecho estudios donde la iluminación interfiere en la biodiversidad de los humedales, las viviendas. Un humedal urbano es muy difícil que se proteja, porque si uno va a hacer un estudio va a encontrar coliformes fecales, vegetación introducida, o sea, no está en las condiciones ideales de conservación. Por lo mismo, están desprotegidos, hay una falta de regulación, la ley de urbanismo y construcción no tiene ningún elemento para poder protegerlo. Entonces una inmobiliaria, si va a hacer un proyecto de urbanización, lo puede hacer perfectamente. Están sujetos mucho a canalización, o sea, muy, muy intervenidos. ¿Qué han hecho municipios que se le han jugado un poco por proteger humedales? Han creado figuras en los planos reguladores como áreas verdes, lo han fijado como áreas verdes de parques, pero que eso también tiene una intervención, tampoco tienen muchos recursos para construirlos como áreas verdes, y también en el caso de San Pedro de la Paz, que conozco mejor, lo han generado como áreas de inundación. Entonces, hacer áreas de inundación en riesgo han frenado un poco la construcción. La política urbana, que sería el documento dentro de nuestros documentos más actualizados, lo señala como sistemas naturales de soporte fundamental para el diseño de la ciudad y sobre todo como espacios de biodiversidad. Pero como saben, la política urbana es indicativa, no es normativa. Ya, y por eso llegamos al escenario. Salió un reportaje la semana pasada de protección de humedales en La Tercera, donde alarmantemente se comenta que solamente el 3% de los humedales que tenemos en Chile están protegidos, y es por lo mismo, porque solamente se pueden proteger los que demuestran estar en muy buenas condiciones, y el humedal urbano, por supuesto, está muy intervenido. Y también se comenta cómo la expansión de la ciudad, los cambios de uso de suelo los tienen muy presionados. Ahí en esa infografía que diseñó La Tercera se ve como la región de Magallanes, los lagos son los que tienen más superficies de humedales, y bueno, Biobío y Valdivia, que son las que más conozco, son una de las que tienen menos espacios de protección. En eso nace este artículo, que son los desafíos de la planificación
territorial, donde yo reflexiono sobre el caso de los humedales urbanos, cómo son una oportunidad de gestión, también son una oportunidad de inversión. Los países desarrollados ya lo tienen considerado y ya han visto esto. Y aquí reflexiono sobre los 5 puntos que yo veo que son el desafío de la planificación territorial, que finalmente estos instrumentos son los que llegan a la ciudad. Ya los instrumentos más bien de espacios naturales no permean en la ciudad. Primero, flexibilizar las normativas de los instrumentos de planificación. Si bien Chile tiene una súper buena cobertura de instrumentos de planificación, casi todas las comunas tienen planos reguladores, más de 10 millones de personas vive con instrumentos de planificación con una antigüedad mayor a 10 años. Y las dinámicas de cambio, como vimos, el crecimiento de la expansión es mucho más rápido que lo que es un instrumento de planificación. También los instrumentos tienen que ser vinculantes, o sea, por ejemplo, hablaban del servicio de biodiversidad, cómo esto vincula con los instrumentos de planificación territorial, cómo cuando se hace un plan metropolitano tiene ciertos elementos sobre la conservación de espacios naturales, cómo los reconocen otros planes. Bueno, hay una diversidad de planes e instrumentos que a veces no conversan entre sí. Los métodos de evaluación ambiental estratégica, que Chile avanzó bastante en eso, puede ser una forma también de haber recuperado humedales urbanos y haberlos protegido, pero todavía no hay claridad cómo los instrumentos de planificación adoptan los métodos de evaluación ambiental estratégica. No hay medidas de ecosistemas naturales o de áreas de valor ecológico en los planes territoriales. Si bien hay algunos planes que reconocen zonas de valor natural, por ejemplo el Metropolitano de Concepción, o áreas de inundación, no es específico al humedal urbano. Y por supuesto, como bien se comentó, necesitamos ciudades más sustentables y resilientes. Como saben, Chile adoptó el protocolo de Kioto de Sendai, o sea, nosotros en el futuro tenemos que tener nuestras ciudades preparadas a la sustentabilidad y la resiliencia, y sobre todo porque somos los países más riesgosos del mundo, o sea, tenemos tsunamis, marejadas, terremotos, etc. Entonces, solamente el contexto actual, regulados por los planes reguladores, eso va a depender de cada comuna, va a depender de cómo hizo su plan. Los planes no reconocen los servicios ecosistémicos y de biodiversidad, sí reconocen las áreas de riesgo, y esto ha hecho que la situación de los humedales ahora, al estar presionados por la urbanización, tenemos muchos ejemplos de relleno, de secamiento, pérdida de hábitat, contaminación de las aguas, etcétera. Y lo que, como comenté, las soluciones que han tomado los municipios son insuficientes para frenar daños que son irreversibles en la biodiversidad. Donde más se ven ejemplos de esto son en las ciudades de Concepción y Valdivia. Yo particularmente trabajo en Concepción y estudio los de Concepción, pero tengo mucha interrelación con Valdivia. De hecho, ahí ven una imagen que es bastante impactante de terrenos que hicimos el año 2014. Son viviendas sociales construidas por el Estado en espacios que son de agua, donde los rellenos son de más de 2 metros y posteriormente quien tiene que solucionar los problemas de inundación nuevamente es el Estado. Entonces, ahí se produce esto. ¿Qué pasa en Concepción? En Concepción, por las características geográficas que tiene Concepción, tiene mucha presencia de humedales y lagunas. Lamentablemente, en Concepción va quedando un solo humedal, que es el humedal Paicaví, pero en el área metropolitana tenemos el Rocuán Andalién y los Batros, que son súper importantes. Desde que hay imágenes satelitales y datos, se ha perdido el 23% de la superficie, son más de 1.700 hectáreas que se han perdido progresivamente de humedales, sobre todo en la época del 90 al 2000, es donde mayormente se producen urbanizaciones. Ahí tienen otra fotografía que es bastante impactante, que la tomamos el 2015. Esa es la calidad de los rellenos de los humedales. Es el humedal Paicaví, ese es el relleno. Una investigadora argentina me decía que le parecía absurdo que rellenemos agua para construir, cuando deberíamos construir a lo mejor en terreno seco, pero eso es lo que pasa, así los rellenamos. Ahí ven el polígono original del año 2002 y cómo avanza la urbanización y cómo se empieza a rellenar en este humedal Paicaví. Y ahí ya tenemos las casas ya en construcción sobre el relleno que vimos anteriormente, que son viviendas muy vulnerables. De hecho, el lunes pasado hubo una inundación en Concepción, donde hay que sacar, todos los instrumentos para poder liberar a las personas de esa problemática. O sea, generamos además un problema. El Rocuán Andalién es otro humedal súper importante en Concepción, ha perdido el 10% de la superficie. La primera intervención, ahí lo ven sin intervención. También a veces pienso que los humedales, cuando se mantienen es porque no hay inversiones sobre él, pero cuando aparecen ya comienza rápidamente la intervención. Entonces aquí se construye una ruta interportuaria, que es la ruta que conecta los puertos, y ya al construirse la ruta, por supuesto porque mejora la accesibilidad,
comienzan de inmediato a llegar las urbanizaciones, ya sea urbanizaciones privadas y algunas viviendas también sociales. Y se produce un efecto de fragmentación del espacio natural. ¿Qué pasa? Que justamente estas viviendas son la zona de Santa Clara, son las que se inundaron en el 2010 para el tsunami que hubo en Talcahuano, y también hubo muertos porque la carretera quedó completamente inundada por la acción del tsunami. Ahí pueden ver los rellenos que se ven en esa zona. Esa es la zona cercana al aeropuerto de Concepción, son de más de 2 metros, o sea, sobre el nivel de la calle, que, como decía, es bastante absurdo rellenar espacio para la construcción. Como ven ahí, este humedal no está protegido y tampoco lo estará. Ese polígono extraño que se ve ahí, que termina en un triángulo, es lo que un instrumento de planificación reconoce como un área, como el área de valor ambiental. O sea, esa es el área que el instrumento de planificación restringe para construir. Y como ven en las líneas azules, esa es la altura de la ola que llegó del tsunami. ¿Ya? O sea, el humedal ofrece este servicio de mitigación de agua, de recibir el agua, es como una esponja que va a absorber el agua de una inundación. Pero el instrumento es ineficiente en poder protegerlo completamente o de hacer acciones sobre él. Y ahí, si vamos a un escenario en donde se construye todo lo que está permitido, vamos a terminar con un humedal de 270 hectáreas y un incremento de la urbanización en esa zona. Ahora, por supuesto, estas urbanizaciones requerirán obras hidráulicas que a lo mejor van a mitigar la inundación, pero no es lo mismo gastar millones de dólares en obras hidráulicas cuando hay algo que tenemos de forma gratuita. Otro caso, el humedal Los Batros, en San Pedro de la Paz, que es un humedal que ahora está postulando a ser santuario de la naturaleza. También desde el año 76 se reconoce su primer límite y ahí ven en la zona más gris oscura cómo se ha ido urbanizando. Se han perdido 67 hectáreas. Ahí en la gráfica se ve cómo aumenta el volumen de las viviendas, cómo el suelo que antes era humedal compite con el urbano y el urbano pasa a ser más importante que el humedal. Y también alguien que sea experto en arquitectura, diseño, podría decir, bueno, se construye, pero estas construcciones tampoco se integran al humedal, le dan la espalda al humedal, de hecho, no integran y no conviven y no aprovechan tampoco el servicio de recreación que puede tener el humedal. Ahí ven la progresión del avance de las viviendas, 2002, 2008, 2012, 2016, y cómo se ha ido urbanizando este espacio natural porque no tiene ningún instrumento de protección, ¿ya? Esto, finalmente tenemos como resultado que tenemos áreas más intensas de urbanización, tenemos un espacio muy fragmentado, muy intervenido, distintos tipos de urbanizaciones que no se integran con el humedal, que lo desconocen, que le dan la espalda, que no hay, por ejemplo, paseos o zonas que permitan a las personas reconocer este humedal y poder interactuar con él. Y, por supuesto, los humedales tienen algo bien particular que la gente les tiene mucho cariño. Ya no sé por qué se ha dado, que le tiene mucho cariño, y en Concepción hay una especie de vinculación con el humedal. Nosotros le hemos preguntado a gente, mucha gente iba de vacaciones a estas zonas porque antes eran espacios periurbanos, más lejanos a la ciudad, y hay un valor incluso romántico que tienen estos espacios que ha hecho que muchas personas se identifiquen con ellos, y es increíble lo que ha pasado. O sea, ver marchas en defensa de los humedales con 1.000 hasta 2.000 personas, cortes de carretera, o sea, una serie de cosas que se han dado producto de la defensa de los humedales, sobre todo en San Pedro de la Paz, en Valdivia, en Concepción. ¿Ya? Y también identidad. Esas son las mismas viviendas que se construyeron sobre el relleno que mencioné. Hemos hecho algunas actividades como de reconocimiento de estos espacios naturales y generan mucho interés. Está el Día de los Humedales, el Día del Patrimonio, cicletada. O sea, la gente tiene un vínculo especial con estos espacios naturales, quiere que se protejan y quieren que se mantengan en la ciudad. Sobre todo, yo diría que el punto fundamental fue el tsunami 2010. La gente vio ahí que el humedal los protegía. Actividades para el Día de los Humedales. Nosotros también hemos tratado de acercar el valor que tienen o el conocimiento científico a las personas, por lo mismo hemos hecho publicaciones gratuitas y también rompiendo este mito de que la universidad no se involucra con los proyectos, y también estamos apoyando la presentación de Santuario de la Naturaleza, el humedal Los Batros. ¿Ya? Bueno, y hay reacciones políticas. Justo estas marchas se dieron cuando hubo elecciones de alcalde, fue bien polémico, varias columnas en los diarios,
comunicaciones, etcétera, que reaccionaron y generaron su protocolo de humedales del área metropolitana, donde por primera vez se juntan 7 alcaldes, ustedes tienen ese documento, y se comprometen, no se pueden comprometer a proteger los humedales porque no se puede, pero sí a revisar sus instrumentos de planificación y ver acciones y estrategias para poder conservarlos. También son súper buenos ejemplos las mesas de humedales. Primero se constituye en Valdivia, luego se constituye en Concepción. Entonces, la autoridad reconoce este valor que le está dando la sociedad a estos espacios que quieren que se resguarden. Ya, y bueno, hay una serie de organizaciones ciudadanas que están por todo Chile, desde el norte al sur, ya que se juntaron el año pasado en Valdivia, este año se van a juntar en Concepción, súper preocupadas por el resguardo de estos espacios, con el simbolismo que tienen. Varios de ellos han restaurado algunos espacios naturales que tienen cercanos, y hay una fotografía del encuentro del año pasado donde también me pidieron dar una charla. La semana pasada, como comenté, salió una noticia en La Tercera que es un súper buen anuncio, creo yo, porque el Ministerio de Medio Ambiente anuncia un plan de protección de humedales del 2018 al 2022 para incrementar este 3% de superficie que está protegida. Pero ahí, ¿qué pasa con los humedales urbanos? También, algunos de los que se mencionan ahí son urbanos, como los batros, pero otros no son urbanos. ¿Ya? Entonces también siguen los humedales urbanos quedando sin una figura de protección. Por eso yo recalco, valoro bastante el proyecto de ley. Considero que es súper bueno reconocer los humedales urbanos como ecosistema de la ciudad y por supuesto que están al servicio de la ciudadanía, no están ahí puestos porque sí o sin ningún rol. Reconocerlo en la Ley de Urbanismo y Construcción, porque ese es el gran pero. O sea, la Ley de Urbanismo y Construcción está hecha para lo que dice urbanismo, construcción, no para proteger espacios naturales. Entonces, mientras no esté, no hay cómo construir de manera correcta en estos espacios o protegerlos. Ya la Ley de Base del Medio Ambiente tiene que haber un link entre construcción y medio ambiente. Reconocer estos humedales urbanos no como fragmentos, como pantanos, como áreas abandonadas, sino como áreas de valor ecológico, que tienen que ser zonas restringidas para la urbanización, reconocer su biodiversidad y, por supuesto, el rol más importante en la mitigación de inundaciones, que son infraestructura verde, o sea, son infraestructuras como infraestructuras que uno crea para mitigar inundaciones, pero son infraestructuras que están gratuitas. También se habla de sistemas de información de humedales, mejorar la información que tenemos respecto de ellos y pensar ante el cambio climático. Ya nosotros tenemos aumento de marejadas, problemas que antes no veíamos, tsunami, la intensificación de las precipitaciones, la precipitación que tuvimos el lunes pasado, están inundando esta zona y los humedales tienen un rol. Ahí ven una imagen satelital del tsunami 2010. Fíjense cómo el humedal de Rocuán Andalía, en el que les mostré que estaba fragmentado y perdiendo superficie, se inunda toda la zona porque recibe toda la inundación del tsunami. Y al lado hay un video que perfectamente pueden consultar de lo que pasó en la zona de Santa Clara, que son esas viviendas que crecieron sobre el humedal, cómo se inundaron, cómo quedaron destruidas después del tsunami, que eso implica todo un proceso de reconstrucción. Ya le preguntamos a la gente que vive en esa zona si cree que el humedal los salva o los protege del humedal. Prácticamente el 50% dice que sí, reconoce el valor y reconoce que al estar el humedal ahí hubo menos daño de los que podía haber existido. Ya hay otros académicos que han hecho escenarios de eventuales o hipotéticos tsunamis frente a las costas de San Pedro, y ahí se ve cómo la altura de la inundación y la profundidad de la inundación solamente llega hasta donde está el humedal. Entonces, el humedal protege a todas las viviendas que están al otro lado del humedal. Ya hay unos escenarios de inundación por precipitaciones con distintas tasas de retorno. No quiere decir que estas inundaciones se vayan a dar, sino que son probabilidades de inundaciones en 10, 25, 50 años. Si bien son moderadas y algunas bajas, el humedal sí ejerce la función de mitigarlas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en estas construcciones porque van a generar problemas para futuro donde va a haber que dar respuesta. También la regulación de la temperatura. El año pasado tuvimos incendios bastante catastróficos. La regulación de la temperatura de Concepción se regula a 16 grados gracias a estos cuerpos de humedales. Ahí en la gráfica se ve donde baja la temperatura es justamente donde está el humedal. Y donde aumenta la cobertura de vegetación es donde está el humedal. Entonces también, además, son reservorios de agua que se usan.
como dijo el senador, Ramsar, que ha estado más enfocado en humedales que están fuera de la ciudad, está lanzando su campaña de preocuparnos y poner el foco en el humedal urbano, y también reconocen eso, la falta como de investigación, de protección al humedal urbano. Y lanzan esta infografía que es súper didáctica, creo que lo resume todo. Los humedales urbanos hacen nuestras ciudades más saludables, reducen la inundación, limpian el agua que podemos beber. En caso de terremoto en Concepción, la gente fue a las lagunas, fue a los humedales, nos quedamos todos sin agua, sin luz. Mejoran la calidad del agua, mejoran la calidad del aire, mejoran nuestra calidad de vida, promueven calidad de vida porque podemos ir a hacer deporte, reconocerlo, observar biodiversidad, y también incluso generan actividades productivas. Hay personas que viven del pelillo, por ejemplo, que se obtiene de los humedales. Por tanto, cerrando ya, es fundamental conservar los humedales existentes en áreas urbanas. Esto va muy en la línea de los 17 objetivos de la ONU de sustentabilidad global, donde el objetivo 11 son ciudades más sustentables, con comunidades más sustentables, como pasa con los humedales, que hay una identidad y un compromiso fundamental de las personas. Y esto ya no es novedad, por ejemplo, en Estados Unidos, con los efectos que tuvo el huracán Sandy. Ahí yo recalco, esto es una publicación de Nature, que dice que gracias a los humedales se ahorraron más de 600 millones en recuperación de los daños de la inundación. Y ahí van a ver la gráfica de cómo se gasta más dinero sin humedales que con humedales, y ellos en ese artículo van analizando lo que pasa con el huracán Sandy, sobre todo en las costas de Estados Unidos. Finalmente, esto es como el escenario, lo que me gustaría ver a mí. Tuve la oportunidad de vivir en Toronto un tiempo y fui a proyectos de restauración de humedales urbanos. Toronto, una mega ciudad, o sea, nadie puede decir que no hay construcciones, pero entre medio tenemos estos espacios de resguardo donde están los humedales, uno puede interactuar cerca de la ciudad, restauración ecológica, y que es, espero, lo que logremos o que se logre en Chile con los humedales urbanos que van quedando. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Rojas. Agradecerle su exposición. No sé si los senadores quieren hacer algunas consultas. Ofrezco la palabra, porque antes de pasar al tercer tema, por supuesto, quiero saber si hay alguna preguntas, consultas. Este es un tema, yo quiero dejar claro, obviamente, que nos importa como Comisión de Medio Ambiente. Algunos suscribimos incluso el proyecto, evidentemente que estamos por la protección de los humedales urbanos, como también creemos que hay que marchar hacia una legislación que proteja los humedales de una manera más efectiva. Por supuesto los urbanos, pero también los humedales. Yo creo que después esta comisión puede ver efectivamente cómo vamos a trabajar de tal manera de poder sacar este proyecto, pero también nosotros creemos que hay que ampliar un poco la protección a humedales, que en nuestro país carece esta legislación y que es fundamental, porque coincidimos absolutamente en el diagnóstico. El tema es, efectivamente, la cierta urgencia, llamémoslo así, dado los avances inmobiliarios y la presión que existe, obviamente, cada vez mayor, en la medida que la gente efectivamente va más y más trasladándose a vivir en ciudades, más que permanecer, digamos, en áreas menos urbanas. Ofrezco la palabra, senadora. ¿Senador? ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Agradecer la presentación de Carolina Rojas y valorar, porque creo que el país efectivamente le tiene que dar un sentido de urgencia al tema de los humedales en general. Creo que es importante que esta primera iniciativa que nos presenta el senador Durresti lo coloca en la agenda pública y nos plantea también el desafío de ampliar el objeto de protección. Y lo han dicho ya también en las exposiciones, pero claro, los humedales son reservas de agua dulce, son reservas de carbono, son parte del patrimonio medioambiental de Chile, y por lo mismo se requiere con urgencia una legislación en ese sentido. Creo que es importante el haber socializado también respecto de las funciones que tienen los humedales, sobre todo en los centros urbanos, o sea, el tema de regulación hídrica y climática, el rol que han cumplido no solo acá, sino en otros países respecto de cómo se afrontan también catástrofes naturales que hoy día también están siendo tan cotidianas en el marco del cambio climático, y donde tenemos una responsabilidad todos, o sea, no solo desde la legislación, pero quiero valorarlo porque creo que es un gran avance. Y al final del día son grandes reservorios también de agua dulce, no es solo el valor ecosistémico. Entonces, desde ahí, obviamente hay que apoyar
la moción. Como decía el senador Durresti, varios senadores nos hemos incorporado a partir del 11 de marzo en esta comisión, pero la idea es seguir avanzando en eso. Y la ampliación del objeto de estudio, solo una reflexión, entendiendo que el punto habla de humedales urbanos, pero claro, en el sur del país hay una concentración importante de humedales, el pompón conocido, el sphagnum, y ahí hay una sobreexplotación. Nosotros hemos llamado la atención sobre ese tema, y si hoy día existe una suerte de manual de buenas prácticas que ha sacado el Ministerio de Agricultura el año pasado, creemos que no es suficiente. Por eso creo que esta moción nos invita y nos obliga también a avanzar en una legislación que sea mayor. Los humedales son ecosistemas que representan entre el 50 y 70%, o sea, las turberas son entre un 50 y un 70% de los humedales. Entonces, es importante también darle un énfasis a eso, y estoy segura que vamos a poder seguir avanzar en eso. Es mi palabra. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Senador Provence. Gracias, presidente. Presidenta, por su intermedio, felicitar al senador Durresti por esta iniciativa junto a otros parlamentarios, porque la verdad de las cosas que uno muchas veces pasa por lugares y no ve lo que hay. Y cuando se ponen los temas en la mesa, empieza a observar y se empieza a dar cuenta del daño que se ha estado haciendo. Así que cuente con nosotros por el tema del humedal urbano, pero yo también quiero sumarme a la senadora en el sentido de que nosotros que somos de los extremos, ella del sur, yo del norte, vemos con mucha preocupación cómo estos humedales que están en el altiplánico también están siendo avasallados por diferentes actividades. Y se viene una que está muy de moda, que usted me lo dejó aquí en un papelito para contactarme, que es el tema del litio. El litio también es un reservorio que uno tiene en humedales de sales generalmente, y que el día de mañana, más allá de la explotación que se pueda hacer, hay que tener un cierto cuidado, porque también podemos terminar en esa zona dejando un patrimonio relativamente nefasto para nuestra ciudad, y hay que usar las mejores tecnologías con la finalidad que se pueda explotar, pero sin afectar el territorio donde está. Y yo quiero insistir, senador, por su intermedio, presidenta, de tratar de no separar lo urbano de lo humedal en general, porque muchas veces la gente cuando va al norte ve un desierto y nosotros vemos dunas, que son cosas muy distintas. Y nos afecta en lo general el tema de que no nos vean como una región que tiene un aporte no solamente en lo paisajístico, por ser diferente al resto del país, sino que también en el cuidado del medio ambiente en aquella zona donde la flora y la fauna que existe casi son únicas, y que verdaderamente ya hemos pagado la indolencia de haber permitido la extracción de agua de uno de ellos, donde se han perdido más de 50 hectáreas hasta el día de hoy, y que obviamente no podemos ser tan suave en el sentido de no preocuparnos de proteger lo que nos queda. Así que yo solamente le pido que vamos a apoyar todo lo que son los humedales urbanos, pero que también nos permita en esta misma moción suya incorporar lo que hemos dicho otras veces, que son todos los humedales, ya sean en la cordillera como también en la desembocadura de los ríos, que también se crean estos humedales, sobre todo en el norte, donde existe mucha flora y fauna que no son habituales, que son generalmente que vienen emigrando, y que obviamente nosotros queremos cuidar y proteger. Así que eso, presidenta. Muchas gracias, senador Provence. Dos observaciones que yo quisiera hacer antes de pasar al tercer punto de la tabla, pero obviamente que es bien fundamental mantener la unidad ecológica indivisible. Eso es un hecho de lo humedal, y nosotros tenemos que buscar esa protección a través de la provisión de la alteración física. Y yo entiendo la inquietud que tiene el senador Provence, y un poco la que algunos de los asesores también han manifestado, pero es un tema que lo vamos a ver con más detalle, evidentemente. Hoy día justamente queríamos la presentación del proyecto, ratificar el interés que tiene esta comisión de sacar adelante un proyecto de estas características, y al mismo tiempo ver cómo vamos a trabajar de una manera más amplia, que puede ser, lo veremos después en detalle los miembros de la comisión, pero puede ser la vía de otro proyecto en paralelo, se pueden trabajar en conjunto. No, digamos, creemos que hay que ser lo suficientemente flexible para entender que ambas tienen mucha legitimidad. No hay ninguna duda como Comisión de Medio Ambiente que nos interesan los humedales urbanos,
por todas las características que se han señalado y la urgencia que tiene, pero también nuestra preocupación por los humedales como tales en nuestro país que carecen de la protección y las regulaciones necesarias. Y el otro tema que yo quería mencionar es que lo tocaron los asesores, más allá de la información que nos entregó el senador Durresti, que en el pasado en la Cámara de Diputados lo vieron, pero la verdad es que esta comisión también tiene interés y debiera también pronunciarse y podemos perfectamente buscar la manera de ver cómo sacamos a las turberas como tratamiento, digamos, de mineral y poder buscar las maneras entonces también de protección e incorporarlas como humedales y no mantenerlas, digamos, como concesibles para una explotación minera como se dictó por ahí por los años 80. Entonces, ese es un tema que esta comisión naturalmente se tiene que preocupar, nos interesa y veremos la manera cómo lo vamos a abordar. Será por la vía de una moción, en fin, buscaremos la manera, pero claramente creo interpretar a la comisión, aunque no lo alcanzamos a hablar en detalle, pero este tema nuestros asesores sí lo vieron y todos lo compartieron, de lo importante que sería también lograr entonces eliminar ese tratamiento, entonces, como digo, como mineral a la turba y buscar entonces la manera también de protegerlo. Dicho, el senador Durresti, por favor. Presidenta, gracias por la exposición, o sea, por las intervenciones y por agradecerle a la profesora su importante exposición. Carolina, yo tomé conocimiento con ella principalmente al entender que había una universidad y un equipo que estaba investigando y trabajando digamos, empíricamente, no solo teóricamente, lo que estaba sucediendo en el Gran Concepción, que, insisto, es el segundo núcleo urbano que lo vemos impactado. Uno conoce obviamente siempre más su territorio y este impacto en Valdivia, lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Coquimbo, La Serena, la información que nos llega de Chillán, la información que nos llega de Algarrobo, no me cabe duda, están acá los dos senadores de Aysén, en Puerto Aysén, en Puerto Montt, son distintos lugares. Yo solo, digamos, como reflexión para el debate que nosotros tendremos que fijar. Cuando uno no logra identificar un foco preciso y tiene un foco amplio, el paso del tiempo, yo insisto, lo decía muy bien la profesora, el humedal de tal o cual lugar podemos regularlo con distintos instrumentos que hoy día se tienen. Servicio de Evaluación Ambiental. En las actividades mineras nosotros podemos intervenir determinados humedales a través de instrumentos de la legislación ambiental, la 19.300. El humedal urbano no podemos. Lo pongo solo en el parámetro de qué instrumentos tenemos. El paso del tiempo. En este momento están trabajando máquinas retroexcavadoras, bulldozers, en Paicaví, en San Pedro de Atacama, en Angachilla, en Valdivia, y no hay instrumento. Es distinto, y le señalaba al senador Proes que a propósito de un debate de aves migratorias, un experto que nos señalaba cómo puede impactar la industria del litio hoy día que está tan desarrollada en Chile, que está en vías de desarrollarse, ese impacto de esa salmuera, digamos, ese espacio donde se extrae, el impacto medioambiental es enorme, pero existe el instrumento, siendo un humedal. Tú tienes hoy día un instrumento que te permite regularlo con la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo veíamos con la presentación que hizo Cristian Franz en una de las primeras actuaciones de nuestra comisión, en que nos señalaba que en los humedales urbanos no tenía instrumento, no había capacidad. Entonces, por eso esto será un debate más bien jurídico, que es importante precisar. Obviamente uno tiene que regular los humedales como concepto genérico, pero la normativa y el impacto que nosotros tenemos, la presión que tenemos hoy día sobre los humedales urbanos es de una magnitud que no solo es desde el punto de vista ecosistémico, sino que también está vinculada a la planificación urbana territorial. Entonces, yo ahí es donde hago el justo medio que tendremos que debatir de entender que por eso optamos por identificar a los humedales urbanos con una categoría especial, una categoría especial que, teniendo elementos comunes, son tremendamente diferenciadores de otros humedales. Entonces, ahí yo lo que pido es que la reflexión sea precisa, porque el darnos a un debate que puede demorarnos años, como tenemos el servicio de diversidad, que incluso no está determinado, que incluso contra muchos
conservadores tuvimos que pelear la identificación de los humedales, que no querían colocarla ahí, veo caras conocidas en eso, logramos instalarlo. Entonces, sorpresa, hoy día se quiere regular un gran proyecto a propósito de esto cuando no se quería señalar, enumerarlos en la ley de base de biodiversidad. Ojo, que una buena legislación no termine siendo a veces el atajo para no tener una legislación precisa que impida que cuando esta ley, espero en corto tiempo, sea ley de la República, no nos queden humedales urbanos. Muy bien, gracias. Tendremos en cuenta, por supuesto, las preocupaciones, por lo demás que hemos señalado que compartimos. Por algo señalamos dentro de las prioridades de esta comisión tratar justamente esta moción, que fue un tema que decidimos como comisión y por eso fue puesta en tabla el día de hoy. Nuevamente agradecer a la doctora Carolina, por supuesto al autor de la moción, y ahora quisiera pasar al punto 3. Como ya dije, lo voy a repetir. Conocer los alcances medioambientales para Chile del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de América Latina y el Caribe. Esto ocurrió el 4 de marzo y que va a ser firmado en nuestro país próximamente el 27 de septiembre. Por eso mismo he considerado extraordinariamente importante darlo a conocer. Queremos agradecer, contamos con la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, doña Valentina Durán, con la investigadora magíster en asentamientos humanos y medio ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doña Andrea Sangüesa, y la oficial de la División de Desarrollo Sostenible y Asuntos Humanos de CEPAL, doña Valeria Torres. A las tres, muy bienvenida, y ustedes decidan quién va a partir para la presentación. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Agradecer la invitación a exponer sobre este hito histórico y sobre todo en el día de hoy, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, y llamar la atención que el tema del Día Mundial del Medio Ambiente de hoy, un mundo sin contaminación, por supuesto que nos recuerda la importancia de la participación de todos los actores de la sociedad y de su acceso a la información y al conocimiento para impulsar políticas efectivas en favor de un planeta sin contaminación y también para asegurar el acompañamiento, ¿verdad?, de toda la sociedad en la puesta en práctica de esas políticas. Bueno, mencionar que este acuerdo que les vamos a presentar el día de hoy es una iniciativa que surgió bajo el liderazgo de Chile. Es un proceso multilateral intergubernamental que ha sido celebrado en el ámbito de las Naciones Unidas por el Secretario General de Naciones Unidas, por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ha sido señalado como uno de los tratados ambientales más importantes de los últimos 20 años por el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. ¿Por qué es tan relevante este tratado ambiental? Podemos señalar algunos elementos centrales. Es el único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20. Bajo el liderazgo de Chile, este tratado es el único. Recordar que en 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo surgieron las tres grandes conferencias, los tres grandes tratados ambientales de cambio climático, biodiversidad y desertificación. Este es además el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, el primer tratado en el mundo en contener disposiciones vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y también decir el primer tratado concluido bajo los auspicios de la CEPAL en sus 70 años de historia. Es un tratado bastante particular porque su foco no es un tema ambiental específico, ¿verdad?, sino principios democráticos básicos y del Estado de Derecho. La gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, la compensación de daños, reparación e inclusión,
busca fortalecer la toma de decisiones informadas de los gobiernos, de las empresas y de los individuos, proporciona certeza jurídica, un elemento central que se discute hoy día en todos los países, también en Chile, con la propuesta de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, y reconoce y explicita la naturaleza especial de los problemas ambientales, ¿verdad? Que no tienen fronteras, las dificultades de la restauración, como bien señalaba la doctora Rojas en su presentación anterior. Decir que este acuerdo tiene su origen en el principio 10 de la Declaración de Río, 20 años atrás, que básicamente plantea que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos y todas, que para ello todas las personas deben tener acceso adecuado a la información y que al mismo tiempo los Estados deben proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De alguna manera plantea una manera distinta de relacionarnos entre el Estado, la sociedad y el sector privado. Hoy día es indudable que existe un reconocimiento amplio en nuestras sociedades de que los derechos de acceso son un elemento central de la relación entre derechos humanos y medio ambiente. El acceso a la información, la participación y la justicia ambiental son esenciales para contar con políticas ambientales más transparentes y mejor informadas, los que por supuesto son un elemento central para un medio ambiente más sano, que a su vez es esencial para la realización de derechos sustantivos como el derecho humano a la vida, a la salud y a la alimentación. Los derechos de acceso de ese modo contribuyen a más democracia, mejor economía y más justicia. En la lámina que ustedes tienen en sus espaldas pueden ver el camino hacia el Acuerdo de Escazú. Es un camino largo, como todo proceso de negociación intergubernamental, que tiene un hito histórico con la declaración sobre la aplicación del Principio 10 que impulsara Chile en el año 2012. A partir de ese momento, de los 10 países iniciales, como decía la señora presidenta, 24 países concluyeron el 4 de marzo del 2018 con la adopción del Acuerdo Regional de Escazú. En una etapa preparatoria se realizaron 4 reuniones de los puntos focales en las que se fue configurando el texto de este acuerdo. Y luego en las 9 reuniones del comité de negociación, ¿verdad?, afinando este trabajo con la participación significativa del público, de la sociedad civil, de toda la región de América Latina y el Caribe, como escucharemos más adelante. La organización de los trabajos, como decía, fueron liderados por Chile y Costa Rica, con un comité de negociación en la que hubo amplia participación de todos los países del comité a través de grupos de contacto sobre temas específicos, de la sociedad civil y también de la CEPAL en su calidad de Secretaría Técnica. ¿Cuáles son los próximos pasos? Este acuerdo, este tratado multilateral ambiental, se abre a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre del 2018 en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. A partir de ese momento estará sujeto a la ratificación de los estados. Cada estado tiene procedimientos distintos, ¿verdad?, para su ratificación. En el caso chileno deberá contar con la aprobación del Congreso y entrará en vigor 90 días después de ser depositado el 11º instrumento de ratificación o adhesión. A partir de ese momento, y por supuesto que incluso antes, aquellos países que han liderado comenzarán a aplicar las disposiciones del acuerdo y a orientar el desarrollo normativo en nuestra región en materia de democracia ambiental. Entre la apertura para la firma y la primera conferencia de las partes se ha establecido que los trabajos sean liderados y conducidos por la misma mesa directiva que lideró este proceso, por lo tanto tocará a Chile continuar con su trabajo de liderazgo en esta etapa de cara a la entrada en vigor de este acuerdo y, por supuesto, a la definición de elementos centrales respecto del mismo, conferencia de las partes y de la significativa participación del público. La lámina que tienen ustedes ahí es la estructura del acuerdo regional. Como pueden ver, en su parte operativa aborda los 3 derechos del principio 10, acceso a la información ambiental, participación, acceso a la justicia, e incorpora un 4º pilar
respecto de la protección de los defensores de derechos humanos ambientales. Eso es un tema muy relevante que surgió durante la negociación del tratado y que, por supuesto, atiende a una situación lamentable de nuestra región, ¿verdad?, que es el riesgo al que se enfrentan en nuestra región aquellas personas que protegen a la tierra y al medio ambiente, que si bien no es un tema particularmente significativo en Chile, sí lo es en muchísimos países de nuestra región. Me gustaría finalizar esta breve presentación señalando que durante la negociación quedó muy en evidencia que el principio 10 de la Declaración de Río está en el corazón de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ya que terminar con la pobreza, reducir con las desigualdades y proteger nuestro planeta no será posible sin democracias más participativas y transparentes, en las que las decisiones respecto del manejo de los recursos naturales aborden de manera adecuada los intereses de todos los actores de la sociedad. El principio 10 de la Declaración de Río permea, ¿verdad?, todos los objetivos de desarrollo sostenible y se manifiesta con muchísima claridad en el objetivo 16, que aspira a sociedades inclusivas, participativas, con mayor justicia y, por supuesto, al establecimiento de leyes no discriminatorias e inclusivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Nos alegramos enormemente haber tomado la decisión de invitarlas precisamente un día como hoy, que estamos conmemorando justamente el Día Mundial del Medio Ambiente. Creemos que este es un tremendo paso, lo estimamos necesario y por eso nos alegramos que esta sesión esté siendo transmitida, por lo menos darle la posibilidad a que haya otras personas que hagan seguimiento y de esta forma ayudarlos a dar a conocer algo que se la ha jugado enormemente, desde luego Naciones Unidas, nuestros países. Nos alegramos mucho el liderazgo que jugó Chile en este largo proceso de conversaciones que finalmente culminó, pero también reconocer a la CEPAL, lo que ha aportado, porque no es lo tradicional, digamos, el camino más tradicional de los trabajos normalmente que ha desempeñado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así que creemos que ha sido tremendamente importante el hecho precisamente un día como hoy y creemos que las láminas y lo que nos ha explicado ratifican la importancia y lo inédito de las características de este acuerdo. Y yo creo que sería tremendamente importante y esperamos que nuestro Parlamento, cuando llegue la hora de ratificar, sea uno de los primeros que lo logre hacer ya el liderazgo que ha desempeñado Chile. Pero es tremendamente importante reconocer lo que significa justamente el acceso a la información, la participación, la transparencia, la justicia e incluso velar por la protección de los derechos humanos de aquellos que no es el caso probablemente de Chile, pero que en otros países sí han tenido lamentablemente riesgos de sus vidas y más aún, hay que lamentar incluso muertes para situaciones como esa. No sé si alguno de los senadores quiere hacer alguna consulta, pregunta. Queda abierto. ¿Hay otra presentación? Quizás la contamos al final. Por favor, sigamos con la presentación entonces. No me di cuenta que había otra. Ah, sí. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Soy Valentina Durán, profesora, me pidieron que me presentara para la Cámara. Profesora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también ahí, en la facultad, soy profesora de la Clínica Ambiental, donde atendemos casos de personas que no pueden pagar el servicio jurídico y que se ven afectados por problemas ambientales. Y es en ese contexto que hemos seguido, aquí tenemos una exalumna de la clínica, es en ese contexto que hemos seguido con mucho interés estas negociaciones por la importancia que esto tiene en materia de acceso a la justicia ambiental. Como bien señalaba Valeria, aquí estamos hablando... No me avanza. ¿Sí? Bueno, estamos hablando aquí del principio 10, que habla de estos 3 derechos de acceso a la participación ciudadana en materia ambiental, a la información y a la justicia ambiental. Estos derechos de acceso que requieren, por supuesto, fortalecimiento de capacidades en todos los estados donde son reconocidos.
Quiero también destacar, antes de continuar, que estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente y también, aunque suene anecdótico en estos tiempos, que este ha sido un tratado empujado especialmente por mujeres. No quiero dejar de mencionarlo porque he seguido todas las negociaciones y he visto un gran compromiso de las mujeres, tanto en la sociedad civil, Andrea Sangüesa es una representante, pero también en los otros países hubo una fuerte compromiso de mujeres, también la negociadora Constance Nallegach, que siguió este proceso desde en toda su evolución, Valeria Torres, sin desmerecer el aporte de muchos hombres. Realmente hay algo aquí en este acuerdo que tiene que ver con la paz, con democracia ambiental, que ha movilizado a muchas mujeres. Bueno, cerrando este paréntesis, en estos momentos, ¿no es cierto?, tengo la facultad tomada por una toma feminista, así que no puedo dejar de mencionar y de ver este punto. Quisiera mencionar especialmente que estos derechos de acceso son derechos humanos, y son derechos humanos encuadrados dentro de la categoría de derechos civiles y políticos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y que son, por lo tanto, catalizadores de la realización de otros derechos, como el derecho a un medio ambiente sano. Estos derechos de acceso en general a la información, la participación en la justicia, están regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por lo tanto, comprometen a los Estados en ese sentido en condiciones de igualdad y de no discriminación, y así lo ha destacado también el informe del relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sacó un informe muy interesante estableciendo principios de derechos humanos y medio ambiente en febrero de este año. Y quiero señalar que Chile ya asimiló el significado de estos derechos de acceso como un derecho humano cuando fue, de hecho, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes con Fisco, que justamente tenía que ver con acceso a la información y fue un caso ambiental. En este caso, el 2006, Chile fue condenado, pero ya antes, durante todo este proceso, porque los recurrentes que agotaron todas las instancias administrativas fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto provocó, y por eso es que tenemos hoy día un artículo 8 en la Constitución que establece la publicidad de los actos de la Administración. Por lo tanto, Chile tempranamente aprendió, digamos, que estos son derechos humanos con los cuales ya está comprometido y que incluso puede ser condenado, lo digo así duramente, condenado por la Corte Interamericana. Por lo tanto, este es un antecedente muy importante que es reconocido mundialmente cuando se habla de acceso a la información ambiental. Cualquiera recuerda este caso que tenía que ver en ese momento con el proyecto Trillium, que se pedía información sobre un proyecto determinado. Entonces tenemos que este acuerdo de Escazú, muy importante, entender que obedece ya a una política de Estado, fue liderado por Chile en gobiernos de las dos coaliciones, ¿no es cierto?, que han gobernado el país con igual compromiso y que beneficiará a más de 500 millones de personas en la región. 500 millones de personas que van a ver beneficiadas en sus derechos de acceso a la información, la participación en la justicia. Aquí hay que destacar que Chile siempre empujó porque este fuese un acuerdo ambicioso y vinculante, porque durante las negociaciones podríamos haber llegado a una simple declaración de principios y, sin embargo, llegamos a un verdadero tratado internacional, multilateral, que establece derechos y obligaciones para las partes. Muy importante, en el último día de las negociaciones se acordó, y fue difícil, se acordó que no admitía reservas, porque eso habría desmembrado, digamos, el acuerdo, y por lo tanto que una vez que se alcance el quórum, una vez que sea ratificado por 11 países, ya va a ser vinculante para las partes. En cuanto al contenido, ustedes tienen aquí, CEPAL les trajo aquí está el acuerdo de Escazú, que si tienen una oportunidad pueden hojearlo y leerlo en estos momentos. Establece en su artículo 3 ciertos principios, muchos de los cuales ya están reconocidos por nuestra legislación o por tratados ambientales de los que Chile ya ha ratificado. Y un principio muy importante aquí es el principio de no regresión o principio también de progresividad. Esto significa que podremos ir lentamente, pero tendremos que ir siempre avanzando. Es decir, nos va a comprometer desde la firma, nos compromete a no retroceder en derechos de acceso. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque entiendo que aquí la principal pregunta es ¿a qué nos estamos obligando? Y una obligación es a no retroceder. Este principio no es primera vez que se incorpora, está de hecho presente en los tratados de libre comercio que hemos establecido, por lo tanto
podríamos decir que esto era un principio que existía de todos modos, pero es importante entender que este es un acuerdo de piso que establece la obligación de no retroceder e ir avanzando en esta materia. También, como pueden ver en esta lámina, se establece el principio de equidad intergeneracional y el principio pro persona. El objetivo del acuerdo, como ya señaló Varela Torres, es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso que hemos mencionado, así como también la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, porque evidentemente para poder ejercer estos derechos necesitamos fortalecimiento del público que los ejerce y también de las autoridades y de los distintos obligados a facilitar y a garantizar estos derechos de acceso dentro, por supuesto, y principalmente del Estado. Y esto evidentemente tiene una gran relación con la sustentabilidad y con el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano. Si vemos, no hay tiempo ahora de ver en detalle, ¿no es cierto?, todo este texto, pero podemos ir viendo algunas disposiciones principales en materia de acceso a la información ambiental, los artículos 5º y 6º que ustedes tienen aquí en este cuadernillo, donde podemos destacar que hay disposiciones de transparencia pasiva y de transparencia activa. La transparencia pasiva, es decir, por ejemplo, cada parte tiene que garantizar el derecho del público a acceder a información ambiental con un principio de máxima publicidad y se establece, nosotros ya tenemos una ley de acceso a la información, eso lo tenemos bastante regulado en Chile y reconociendo, cuestión que no existe en todos los países, que no es necesario mencionar un interés especial ni justificar las razones por las cuales se pide información ambiental. Eso afortunadamente ya lo tenemos en nuestro país. También hay un compromiso de facilitar el acceso a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí también desafíos de gestión para el país. Se trata de poner la disposición, la información ambiental, que suele ser muy compleja, de ponerla a disposición del público en un lenguaje claro, accesible y fácilmente comprensible por los destinatarios de esta información. Y algo muy importante también es que cada parte tiene que garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos pueblos indígenas, reciben asistencia para formular peticiones y obtener respuestas. En materia de transparencia activa, las partes tienen que poner la disposición al público disponible, como lo decía, en materia oportuna, regular, comprensible, es decir, la calidad, la forma en que se pone la información a disposición del público es también muy importante. Entonces se establecen obligaciones como tener un sistema RED-C, que nosotros lo tenemos, registro de emisiones y transferencias de contaminantes, también sistemas de alerta temprana en casos de amenazas inminentes a la salud o al medio ambiente, entre otras disposiciones. En materia de participación se establece que cada parte tiene que asegurar acceso a implementar participación abierta e inclusiva en los distintos procesos de toma de decisión ambiental. Es decir, tanto en el CIA, que tienen la mayoría de los países, como en otras esferas. Por ejemplo, en decisiones como las que mencionaba recién el senador de Urresti, ¿no es cierto?, cuando se habla de ordenamiento territorial, cuando se habla de planificación urbana, de definición de políticas, de normas, de reglamentos que tengan impacto significativo sobre el medio ambiente, también los Estados se comprometen a promover la participación en estos procesos. Y esta participación, además, algo importante, debe ser oportuna. Es decir, incluso las partes deben adoptar medidas para asegurar que la participación sea posible incluso en etapas iniciales de cualquier tipo de proceso de que estamos hablando, porque siendo inicial la participación va a poder ser más efectiva o más significativa. Bueno, y recierto, en relación con el sistema de evaluación de impacto ambiental en general, se establece que se deben establecer oportunidades adecuadas para entregar la información que se debe tomar debidamente en cuenta, y varias disposiciones que ustedes pueden ahí hojear que van en ese sentido. En el artículo 8 tenemos las disposiciones en materia de acceso a la justicia ambiental. Y aquí cada parte, considerando sus circunstancias, se compromete a buscar establecer sistemas de legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, es decir, que no se entiende, y eso en general es una tendencia en los tribunales, ¿no es cierto?, de los jueces a ir
entendiendo que, como estamos hablando de derechos colectivos, no solamente el vecino de un proyecto, quien es afectado en su patrimonio, puede presentar una demanda de daño ambiental o cualquier otro tipo de acción ambiental, sino que también todos, siendo titulares de este derecho a un medio ambiente sano, tenemos que entender la legitimación activa entonces de manera amplia. También la posibilidad de disponer de medidas cautelares o provisionales para poder hacer cesar, por ejemplo, un daño ambiental, entendiendo que a veces los procesos judiciales pueden tomar mucho tiempo, y medidas también para facilitar la producción de la prueba. En materia ambiental, sabemos, por ejemplo, en Chile, que difícil es llevar adelante una demanda por daño ambiental. Prácticamente solo el Consejo de Defensa del Estado tiene la capacidad de producir la prueba, y aquí hay un desafío que no solamente en Chile, sino que en todos los países, de facilitar la producción de la prueba en materia ambiental, que es técnica y que es muy difícil. Y algo también que es muy relevante, y lo digo como profesora de clínica ambiental, las partes se comprometen a hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia ambiental, aportando asistencia técnica y jurídica gratuita a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Existe una gran asimetría en todos los países entre una empresa, por ejemplo, o el Estado, que dispone de estudios jurídicos con muchos abogados que las representan, y las comunidades que tienen que ir a buscar asesoría jurídica, y la verdad es que prácticamente, salvo las clínicas, no existe asesoría jurídica disponible e independiente. Independiente, es decir, que atienda realmente, como nos enseñan en la Facultad de Derecho, a representar los intereses de los representados y no los intereses del defensor, que también pueden ser legítimos. Y como bien señalaba Valeria, ¿no es cierto?, muy importante que se establece la protección a los defensores ambientales. Berta Cáceres fue asesinada y era una defensora muy importante del medio ambiente. Bueno, creo que aquí ya estoy terminando, señalando la importancia de que Chile, ya lo ha señalado, ya existe el compromiso político de concurrir a la firma al más alto nivel. Y bueno, ¿por qué es un acuerdo histórico? Es un acuerdo histórico porque, como decía Valeria Torres, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y también por la forma en que se negoció. Nunca se había visto un acuerdo en que el público estuviese sentado a la mesa, pudiendo hacer propuestas que los estados recogían o bien no recogían. Con eso se establece un nuevo estándar de negociaciones internacionales que involucra entonces también que se abra la participación del público para la definición de la posición que el país lleva a las negociaciones internacionales. Y, por supuesto, se establece algo que ya se está reconociendo en el mundo, en la doctrina y en la jurisprudencia, que es esta relación tan estrecha entre el derecho a un medio ambiente sano y los derechos humanos. Quiero destacar, por último, que Chile ha ganado en un reconocimiento internacional por el papel que ha jugado en estas negociaciones. Por lo tanto, tengo bastante confianza en que Chile va a seguir en esa senda a través del apoyo por todos los poderes del Estado de este proceso. Es un acuerdo de piso, es decir, nada impide, ¿no es cierto?, ir más allá, y permite de alguna forma superar estas falsas dicotomías quizás del siglo pasado, cuando se entendía que la protección del medio ambiente era un obstáculo o una barrera al desarrollo. Del siglo pasado es un decir, ¿no es cierto? Sabemos que todavía hay personas que lo creen, pero tiene que ver con la paz, con las instituciones sólidas y con la certeza jurídica para el medio ambiente. Así que, si me preguntan, y podremos tener tiempo después, ¿qué significa esto para Chile? El país está bastante bien preparado, es decir, una vez ratificado este acuerdo no vamos a estar en falta. Creo que los desafíos surgen especialmente en materia de gestión. La clave está en el principio de no regresión, y vamos a tener muchos desafíos en cómo nos comprometemos y cómo el país entrega y facilita estos derechos de acceso a través de medidas específicas. Pero siendo un acuerdo de piso y estando Chile en el concierto regional bastante bien posicionado, no es responsable pensar en poder ratificar prontamente este acuerdo sin ponernos en una inmediata situación ni muy por el contrario, digamos, de incumplimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Valentina Durán. Ha sido tremendamente también importante lo que nos ha clarificado. Muy brevemente, dos cosas. Primero, felicitarla por la clínica ambiental. La verdad es que no es muy conocida, y yo creo que es bien importante porque tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando. La tremenda asimetría que existe cuando se presenta un proyecto, normalmente de una empresa o el Estado,
si llega a ser un proyecto público, la verdad es que la simetría que existe con las comunidades locales es total. Nosotros lo vimos esto cuando discutimos el Tribunal Ambiental, incluso intentamos que hubiese un tipo de asesoría contundente, gratuita, de fácil acceso, porque sabemos las diferencias que existen y esto es un punto que me alegro mucho que haya sido tratado y que ojalá demos un paso más en garantizar justamente ese acceso, digamos, a la información y sobre todo, además, que también es muy importante que sea una información inicial, porque este país que ha ido, lamentablemente, pero es la realidad, y ha terminado judicializándose muchos de los proyectos, quizás una de las primeras medidas que uno se da cuenta es que si esto fuera muy tempranamente informado, antes que ya esté elaborado completamente el proyecto para la presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que es lo que normalmente ocurre, quizás las comunidades podrían estar mucho más receptivas a entender y a dialogar y viceversa, digamos. Quienes presenten el proyecto puedan recoger con mayor razón las preocupaciones legítimas que una comunidad manifiesta. Lamentablemente nosotros tenemos un tipo de ordenamiento que hace que la presentación venga cuando ya el proyecto está listo justamente para ser presentado al sistema, pero eso quiere decir que ya está hecho. No hay esa participación temprana. Esto es un punto muy importante. Yo no sé, esta comisión naturalmente va a también programar una sesión donde vamos a invitar a la ministra para que nos hable, antes de que sea presentado, las modificaciones al sistema de evaluación ambiental, que ha sido ya profusamente dichas por la prensa, pero que no hemos tenido la oportunidad de tener una sesión al respecto. Yo no sé si esto puede influir o influirá, digamos, en los compromisos que aquí va a adquirir. Eso es una duda que yo tengo y aprovecho a preguntársela a la profesora Valentina antes de que sigamos con la tercera exposición. Bueno, tampoco, evidentemente, tampoco conozco el texto, que todavía no existe, no ha sido difundido, pero sí uno puede leer, por lo menos las declaraciones en prensa, que hay un foco en ampliar la participación ciudadana. Por lo tanto, yo no diría a priori para nada que este proyecto de ley, según lo que escasamente podemos conocer, no necesariamente va en contra de estos compromisos. Ahora, como usted bien decía, está y estaba en el programa de gobierno de la presidenta y de Bachelet y es algo que se ha propuesto en distintas instancias. La necesidad de asesoría jurídica, por ejemplo, a las comunidades, es algo que también se comentó de alguna forma en la Comisión Presidencial para Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, aquí quizás se trata de poner cierto énfasis junto con la necesidad de mejorar los procedimientos para mayor certeza jurídica, y creo que son cuestiones que no son contradictorias para nada. Muy bien, eso es bien importante porque efectivamente en la prensa, igual que le ocurre a ustedes, lo que nos ocurre a nosotros, como todavía no hemos tenido el conocimiento realmente de las medidas o de las modificaciones que se va a hacer, lo que uno lee es eso, de alguna manera generar más participación, pero al mismo tiempo más certeza jurídica. Y yo entiendo que por certeza jurídica es teóricamente evitar el que lleguemos a la judicialización o a cierta eternización, llamémoslo así, de algunos formas nuestras de evaluación del sistema ambiental. De hecho, ha salido incluso que se va a suprimir el Consejo de Ministros para dar justamente un paso menos y hacer más expedita la tramitación, digamos, es lo que uno por lo menos se ha enterado. En todo caso, está pendiente, por supuesto, en esta comisión invitar a la ministra. Agradeciendo nuevamente a la profesora Valentina Durán, que junto con Valeria Torres ya nos han dado a conocer. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Andrea Sangüesa, de la Universidad Católica. Muchas gracias, señora presidenta. Mi presentación va a ser desde la perspectiva de contar cómo fue la participación de la sociedad civil, chilena, lo que logramos, cuál fue nuestro aporte crítico al proceso. Y primero les quiero mostrar un pequeño video de 2 minutos, les voy a pedir que se van a quedar un poquito de la vuelta, que habla de la participación del público y también transmite un poco el ambiente de la última negociación. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, será una suerte de resumen. Contarles que la participación nuestra, cuando decimos público, es sociedad civil, es lo mismo, tratamos de buscar un concepto aún más amplio que sociedad civil, pero a eso se refiere. Y que Chile también tuvo el liderazgo en esta materia. La idea de este convenio surge desde la sociedad civil, de una red a la cual yo pertenezco y muchos otros, que se llama la Iniciativa de Acceso a los Derechos de Acceso, Información, Participación y Justicia, y nos propusimos para el 2012 intentar promover convenios regionales en la materia. Como ya sabíamos, el año 92 Europa inició su propio proceso después de la primera cumbre de la Tierra, y es lo que se llama el convenio de Aarhus. Nosotros, nuestra región, empezamos 20 años después y somos la segunda región en el mundo en tener este acuerdo. Cuando me acerqué, y otro junto al Gobierno de Chile, rápidamente, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería, la primera administración del presidente Piñera, inmediatamente se entusiasmaron, se comprometieron, pusieron capital político, comenzamos a trabajar juntos y logramos esta declaración que se mencionó antes, como resultado del 2012, donde 10 países dicen los derechos de acceso son importantes, hemos avanzado. Falta, queremos iniciar un proceso regional y queremos que la CEPAL sea quien ejerza de Secretaría Técnica, y así fue como comenzó. Otro rasgo muy importante de Chile, de su liderazgo en materia de participación, que fue el primer país, luego otros lo imitaron, aunque no muchos lo imitaron, dijo: nosotros vamos a hacer una reunión antes de cada negociación y con posterioridad cuando volvamos al país para, en primer lugar, recoger propuestas, intereses, necesidades, etcétera, sobre lo que se va a negociar, y en segundo lugar para poder comentar, compartir, rendir cuentas de cómo eso fue. En estas reuniones, que eran convocadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería, participaron no solo ONG chilenas, también estuvo el sector privado, como la Sonami, por ejemplo, presente en todas las reuniones. Entonces, también podemos decir que además de la participación que se dio en las negociaciones en forma regional, Chile también tuvo un liderazgo en posicionarse como un país que quería hacer esto con participación de otros estados y no solo con la administración. Gracias al apoyo de Chile y también de Costa Rica, logramos que en la negociación, algo innovador, no sé, me imagino que muchos de ustedes han participado en negociaciones internacionales, la sociedad civil siempre está frustradísima y bastante molesta con los gobiernos porque pueden hablar al final, un ratito, etcétera. Logramos otras reglas. Nosotros también podíamos intervenir en las negociaciones. Primero podía hablar un gobierno, después yo, después otro ONG, después otro gobierno. Y entonces eso de verdad logró un debate sustantivo. Fue sin duda un aprendizaje. A todos nos costó porque no estábamos acostumbrados a esta práctica. Sin embargo, todos la valoraron. Y también se hizo una elección entre todas las personas inscritas en una base de datos de la CEPAL para tener representantes electos del público. Y así fue como yo fui elegida, y también Daniela Andrade, que es mi compañera aquí de Jamaica, que también habló ahí en el video. Ahora, aparte de que el mundo va para allá y claramente todos los asuntos públicos debemos hacerlos con información y participación entre los distintos actores, el gran logro de esto hoy día es que este convenio tiene legitimidad, porque es imposible negociar algo con participación hoy en día sin participación de otros, no hubiera tenido ninguna. Hoy día sentimos los distintos actores, tanto de gobierno, de la CEPAL, de las ONG, del sector privado, que el convenio nos pertenece, que es de todos. A todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que se implemente. No estamos criticándolo, sino apoyándolo, porque efectivamente pudimos influir en su contenido. Existe una red de expertos, en el caso de Chile también, participó FIMA, Casa de la Paz, Terra, Valentina y su centro, etcétera, en esta negociación. Ahora, ¿qué fue lo que logramos nosotros de nuestras propuestas llevar? Me encantaría compartir un poquito de eso. En primer lugar, que fuera carácter vinculante y sin reserva. Algunos gobiernos lo querían, como Chile, varios no, así que no fue para nada algo obvio ni fácil de conseguir. Por supuesto que no tenga reservas. ¿Qué chiste tiene tener un convenio vinculante y que un país dice yo me sumo, pero este artículo no, me reservo que implementar eso, que también fue un tremendo logro diplomático de los gobiernos, porque de nuevo no todos querían, no todos estaban de acuerdo con eso. Respecto a participación ciudadana, algunas cosas importantes que logramos: que nos escucharan, que las comprendieran y que finalmente las apoyaran, porque por supuesto la decisión final es de los estados,
pero por ejemplo en realizar esfuerzos en materia de participación para identificar quiénes son los públicos directamente afectados por una decisión. Por lo tanto, esto va a significar cambio de prácticas. En el caso de Chile Su Gestión, el Estado va a tener que tener mayor proactividad para buscar esas personas y grupos, para contarle que hay una política, un proyecto, un programa que tiene que tener la información y que tiene que estar enterado inicialmente, también como destacaba la senadora. Otra cosa muy importante es que el público, una vez tomada una decisión, va a tener que ser informado prontamente a aquellos directamente afectados, ¿cierto? Es decir, no la persona buscar la información, sino el Estado proporcionar esa información en forma proactiva y en forma oportuna. Luego hay un enfoque en los grupos de situación en vulnerabilidad. Tenemos una definición que el convenio tiene. Eso también fue un aporte desde nuestra situación, desde nuestro papel, en el entendido que no hay equidad, como usted también muy bien lo mencionaba la señora Presidenta hoy día, en acceso a la información, en entender la información, en que te llegue, etcétera. Ahí hay mucho que hacer. Entonces, como se ha dicho, claramente un convenio que tiene reglas más claras y que, por lo tanto, da mayor certeza jurídica del rol y las obligaciones de cada uno de los actores involucrados en las decisiones sobre asuntos ambientales. La figura de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales también fue una propuesta del público. Ahí solo quiero decir que menos mal en Chile no tenemos el drama que tienen países vecinos, que es un gran capital social y político que tenemos y que no lo podemos desperdiciar, por lo tanto hay que cuidarlo, porque la tendencia es que esto va en aumento, la cantidad de gente amenazada y asesinada en países de la región son los peores del mundo y nosotros somos claramente una excepción y eso no podemos perder eso. Tenemos que seguir siendo una excepción y tenemos que garantizar a nuestros ciudadanos que puedan defender su tierra, sus recursos y entrar en estos diálogos donde sean parte de la decisión y no que se queden fuera de ellas. Y, por último, decir que en materia de acceso a información no voy a entrar al detalle, no logramos todo lo que queríamos, como por ejemplo tener, que no es algo que afecte hoy día a Chile, pero nos hubiera encantado tener un estándar regional en el régimen de excepciones de la entrega de información, pero no hubo voluntad política de crear esta figura. Bueno, muchas gracias y nosotros como sociedad civil, yo como representante de un grupo y también de aquí en Chile, por supuesto cuenten con todo nuestro apoyo, queremos seguir participando, vamos a seguir haciéndolo. Nos encantaría que Chile tuviera una pronta ratificación, queremos que Chile siga liderando este proceso en la región y la forma es precisamente firmando el 27 de septiembre y mostrando una voluntad política ahora también de nuestros senadores y de nuestro Congreso y senadoras para lograr la ratificación y comenzar la implementación. Si todo va bien, el sueño es que quizás la primera conferencia de las partes pudiera ser como a finales del 2021, o sea, en 3 años más tener 11 países que hayan logrado que hayan hecho su ratificación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea. Quiero darle las gracias a cada una de las participantes. Vuelvo a reiterar que fue bien importante que en este día pudiésemos ver realmente este acuerdo único regional y vinculante, que realmente logra dar pasos muy sustantivos. Desde ya decir que espero que vamos a darle la máxima aprobación una vez que llegue al Congreso y que ojalá sea exactamente como usted dice, que los 11 países firmen y por lo tanto ya puedan con esa firma comenzar a ser válidamente legitimado y por lo tanto ya tenga el efecto que es lo que todos buscamos y nos parece tremendamente importante. Así que agradecerles tanto como a Carolina. Muy curioso, hoy día las 4 invitadas, las 4 son mujeres, no puedo dejar de mencionarlo, que esto fue sin querer, pero lo destaco en el momento como el que estamos viviendo porque refleja una vez más lo que siempre hemos señalado. Las capacidades de nuestras mujeres que lamentablemente muchas veces están invisibilizadas, pero ahí están y creo que hoy día ha sido una estupenda demostración. Así que si no hay ninguna petición de palabra, por supuesto, Andrea. Permiso, muchas gracias. Queremos mucho sacarnos una foto con todos ustedes. No, encantada. Vamos inmediatamente. Voy a dar por finalizada formalmente la sesión. Sí. Agradecer a
al público que nos acompaña, pero sobre todo a nuestras invitadas, que me da mucho orgullo poder decir nuestras invitadas, y desde luego cuenten con esperamos apoyo, por supuesto, algo tan importante como lo que acabamos de conocer. Así que muchísimas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta, lo que no quita que podamos sacarnos ahora una foto.